Sí. El tercer expositor es don Fernando Blasco. Él es escritor y ha publicado 2 novelas literarias. Adicional a ello, se ha desempeñado en importantes cargos en Naciones Unidas, donde fungió como director en la oficina ejecutiva del secretario general de ese organismo. Además, desde el 2015 fue designado miembro del Consejo de la Universidad para la Paz, donde actualmente ocupa el cargo de vicepresidente. Me decía Fernando que él quería abarcar el tema de la gobernanza partiendo del enfoque del sociólogo Joseph Galtung en el marco de los conceptos de lo que también señalaba José Antonio sobre lo que es la paz positiva y la paz negativa. Don Fernando, ya ni le digo 20 minutos. Bueno, buenas tardes. Antes que nada quiero agradecer primero a la Junta de Extremadura y a la Fundación por enseñarnos esta forma de hacer política como se debe, que es organizar este tipo de actividades. Realmente lo valoro muchísimo y lo aprecio. Y segundo, quiero transmitirles a los alumnos mi admiración también, porque jóvenes que en estos días de verano decidan dedicar su tiempo a estudiar estos temas de paz y seguridad y resolución de conflictos, nos llena de esperanzas, así que me encanta. Yo no traje nada para proyectar porque me han dicho que luzco mejor en la pantalla, así que si me miran en las pantallas les agradezco. Bueno, voy a hablar un poco. Me toca aportar una visión un poco negativa, que es la siguiente. Galtung, como ya se ha mencionado, él habla de la paz como la ausencia de violencia y dice, violencia es todo lo que se opone al desarrollo de las potencialidades del ser humano, tanto física como somáticamente. Y entonces habla de la violencia directa, que es la violencia que se ejerce directamente sobre un individuo y en la cual está claramente identificado el sujeto que la ejerce, y habla de una violencia estructural, o lo que él llama también injusticia social, en la que dice, son todas las condiciones que frenan la capacidad de desarrollo de los individuos, pero que no tienen un sujeto claramente identificado, son parte de la estructura social. Lo que yo quiero hacer ahora es comentar 4 o 5 tendencias que ni son definitivas ni anulan lo que se ha discutido y hablado tantas veces acerca de la violencia, pero 4 o 5 tendencias que nos marcan qué está pasando en el siglo XXI con la violencia y que yo creo llama la atención sobre qué cosas tenemos que empezar a considerar los que estamos trabajando en el área de estudios de paz. Todas estas cosas, cuando uno habla de siglo XXI, siglo XX, etc., siempre hay una arbitrariedad implícita que es cuándo elijo que empiezo, ¿no? Yo voy a elegir como momento cúlmine del comienzo de la nueva violencia del siglo XXI la elección del señor George Bush hijo en noviembre del 2000. ¿Por qué elijo este evento? Cuando terminó la Guerra Fría, cuando se desintegró la Unión Soviética, grupos importantes, think tanks, en particular en Estados Unidos, empezaron a desarrollar la idea de los beneficios de la guerra, el botín que nos corresponde. Hemos peleado 70 años contra el bloque comunista, tuvimos 70 años de Guerra Fría, ahora que terminamos y ganamos, nos corresponde resarcirnos. Esa idea que se fue elaborando a partir de ese momento, yo creo que culmina con la elección de Bush, en la cual los grupos de poder deciden dar un paso al frente y poner ahora a la cabeza a uno de ellos, a un hombre de negocios. De hecho, él va acompañado por Cheney y por Rumsfeld, que son 2 hombres también de la industria petrolera,
y se genera una nueva etapa en la cual cada vez más el concepto es: la democracia consiste en administrar bien. En América Latina tenemos a Peña Nieto en México, tenemos a Piñera en Chile, tenemos a Macri en Argentina, ese concepto. La democracia, hay que despolitizar la democracia. Esta idea de discutir cuál es el modelo que corresponde, cómo debe distribuirse la riqueza, cuáles son los accesos que se debe dar a la población, ya está, eso ya se discutió, ya terminamos con eso, lo terminamos en la Guerra Fría. Ahora lo que hay que hacer es administrar bien. Este es el primer gran, creo yo, aspecto de la violencia en el nuevo siglo, que es la despolitización de la democracia. Esto tiene un segundo aspecto también que debe considerarse. La característica del político es, en estas cosas uno siempre es un poco extremo, una de las características principales del político es discutir situaciones y encontrar puntos de encuentro y resolver conflictos. Mientras que la característica del hombre de negocios es hacer un análisis y tomar una decisión, no resolver un conflicto. El hombre de negocios decide, el político busca soluciones. Entonces, esta tendencia de haber dado un paso al frente y hacerse cargo de los gobiernos implica que ahora los gobiernos toman decisiones. Y eso nos lleva a un cambio importante en el modelo de acceso a los recursos que tienen los países más poderosos. Nosotros vivimos durante el siglo XX conflictos que terminaban en determinadas situaciones que había que resolver. El hombre de negocios que decide hacerse de determinados recursos y no interesa si hay un conflicto, no importa si existe un conflicto, si hace falta justificar, se crea un conflicto, pero la decisión es adueñarse del recurso. Y lo hemos visto claramente en Irak, lo hemos visto en Libia, y ustedes pueden pensar muchos otros ejemplos seguramente. El otro aspecto interesante es un cambio en la manera de manejar el acceso a los recursos. Tradicionalmente, el acceso a los recursos se manejó a través de lo que llaman el regime change, y que hoy sigue siendo el mismo concepto, es decir, básicamente, y para decirlo en términos muy genéricos, cuando un país logra la independencia, en particular luego de la Segunda Guerra, los dueños de los recursos, las empresas de los países poderosos que estaban en control de los recursos, no dicen: bueno, señores, ahora ustedes se independizaron, acá están las minas, acá está el petróleo, nosotros nos vamos, se los dejamos. No es así. Lo que hacen es, desde antes, buscan acuerdos con algunos personajes locales que van a ser los nuevos dueños de los recursos, al mismo tiempo que son los dueños políticos del país, y que le siguen asegurando el control. Cuando eso fracasa por alguna situación, o porque los que pusieron a cargo caen en desgracia, o porque hay un movimiento popular, etcétera, etcétera, vienen los recurrentes golpes de Estado. Entonces viene un golpe de Estado que restituye otra vez a alguien, y esto es lo que vivimos en el siglo XX, en una parte muy importante del planeta. La diferencia importante ahora, que empezó fuertemente con la así llamada primavera árabe, y que continúa ahora, creo yo, más sofisticadamente todavía en Latinoamérica, es, en lugar de recurrir a levantamientos militares, se recurre a un esquema que tiene tres patas principales, que son los medios de comunicación, los medios de mass media, el Facebook y todas esas cosas, y los aspectos legales. Entonces, con ese tridente
se arma un esquema que voltea gobiernos y que pone gobiernos que están de acuerdo con determinadas situaciones. Hay otro aspecto fundamental que aparece claramente ahora en el siglo XXI en términos de las amenazas a la paz, en términos de generar estructuras de violencia, de desigualdad y de imposibilidad de desarrollo de los seres humanos, que es la globalización de las finanzas. En realidad, cuando hablamos de que vivimos en un mundo globalizado, hoy y ayer se ha discutido mucho de la situación de los migrantes, etcétera, es globalizado para las finanzas, no globalizado para los individuos. Los que pueden moverse libremente de un lado a otro sin ningún impedimento, y cada vez menos gracias a la desregulación financiera que se viene imponiendo, en particular desde la época de Bush hijo, permite el movimiento de capitales y permite generar situaciones de transferencia masiva de recursos. La crisis del 2008, no podemos ahora ponernos a discutir eso, pero la crisis del 2008 no fue una crisis sorprendente, no fue que de un buen día los bancos se encontraron con que había un problema. Fue un esquema planificado en el cual se necesitaba hacer un corte para hacer una transferencia masiva de recursos que se dio a través de los bailouts, los salvamentos que se le dieron a los bancos en todo el mundo, y que significó en Europa terribles presiones sobre los gobiernos europeos. En algunos se hizo un regime change, un cambio de gobierno para facilitar que los bancos recibieran los recursos que obviamente los tiene que terminar pagando la población a través de sus impuestos y a través de disminuciones en beneficios sociales. Otro tema que es un tema importante y dramático con miras a los riesgos a la paz mundial es el tema de la centralización en el uso de la fuerza. La centralización y el secreto en el uso de la fuerza. Yo creo que si tenemos que poner una imagen de esto, es la imagen del presidente Obama, Premio Nobel de la Paz, sentado con su grupo más cercano, mirando por televisión cómo ejecutaban a Osama Bin Laden, ¿no? Entonces, vemos otra vez un esquema de centralización y de decisión. No existe un conflicto, no existe un proceso judicial en el que la persona puede presentar su punto de vista. No hay una resolución de un problema, hay una decisión. Se elimina a la persona y se hace de modo centralizado. Hay dos cosas más que quiero mencionar rápidamente. Una es la Disposition Matrix. Menciono estas cosas porque es interesante que las vayan viendo. La Disposition Matrix es una base de datos que creó el gobierno de Obama, que consiste en una gran cantidad de información sobre supuestos enemigos, sobre supuestos terroristas. Esa Disposition Matrix que en la jerga normal se la llama la kill list, la lista de matar. De esa se hace una lista en la cual periódicamente, a veces semanalmente, a veces cada 15 días, el presidente de Estados Unidos revisa y autoriza asesinar a esas personas, en cualquier lugar del mundo donde estén y de cualquier manera que sea necesario, usualmente a través de los drones, que tienen, por supuesto, daños colaterales. El otro punto que quiero mencionar es lo que se llama la Section 127. Este es otro tema interesante, pero básicamente consiste en 100 millones de dólares que maneja el ministro de Defensa de Estados Unidos para utilizar, sin dar ninguna cuenta de nada, para ayudar a situaciones militares en determinados países, en particular en Yemen, en Somalia, en Pakistán. Entonces, esto va de la mano con la idea de poner ejecutivos. El ejecutivo que usa la tecnología, usa la fuerza, toma decisiones e impone sus necesidades en el mundo.
Y hablando de la tecnología, quiero mencionar otro tema vinculado con esto y que tiene que ver también con el tema del secreto. El manejo del secreto es también un tema típico del mundo de los negocios. En el mundo multilateral, en el mundo de las Naciones Unidas, por ejemplo, si se intenta llevar adelante una resolución y alguien dice yo no fui consultado, es suficiente para que el tratamiento de la resolución se detenga. El concepto de consultar, de expresar las opiniones de cada uno y de encontrar puntos de acuerdo, es un punto básico del manejo político. Sin embargo, en el mundo de los negocios, el secreto es una herramienta fundamental. Tengo que tratar de sorprender a mi competencia. Tengo que hacer todo en secreto y solo darlo a saber cuando tengo la seguridad de que domino el mercado que estoy buscando. Hay 3 puntos en este aspecto. La nanotecnología, un tema sumamente interesante que sugiero que consideren. La nanotecnología es la posibilidad de modificar las estructuras moleculares y las estructuras atómicas. Básicamente significa poder crear elementos nuevos con capacidades nuevas, lo cual abre un mundo de posibilidades positivas, abre un mundo de posibilidades en términos de medicina, pero también abre un mundo de posibilidades en términos genéticos. Esas modificaciones genéticas necesitan ser discutidas políticamente, necesitan ser discutidas en modo abierto, no en modo secreto como se hace en este momento. La nanotecnología, la modificación genética, y el tercer gran punto que quiero mencionar es la inteligencia artificial robótica. Todas las estimaciones de los científicos coinciden en que en los próximos 10 a 20 años la inteligencia artificial robótica va a ser del orden de por lo menos 10 veces superior a la del individuo más inteligente. Por eso yo quiero ser virtual, quiero estar ahí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Esto abre un campo que otra vez necesita discusión política. Y todavía una cosa más vinculada con la nanotecnología y la genética en relación con esto es que ya se está hablando en muchas empresas dedicadas a esto de los Enhanced Human Beings, los seres humanos mejorados. El concepto es, tenemos que usar la nanotecnología y la modificación genética para ganarle a estos organismos superinteligentes de inteligencia artificial robótica. Entonces vamos a tener individuos, quién sabe quiénes serán, que serán superinteligentes y el resto seremos como pobremente somos ahora. Estos son, creo yo, los aspectos típicos de la violencia del siglo XXI. La despolitización de la democracia a través del uso del concepto lo que importa es administrar, el poder ejercido en forma directa y centralizada, el uso de la tecnología en estas formas que hablé y todas estas posibilidades de alterar radicalmente lo que significa ser un ser humano. Mi último punto es, cuando hablamos de estas cosas, la tendencia suele ser o culpar a un individuo. Hemos escuchado muchas críticas del señor Trump y en otros momentos de otros, culpar a individuos o decir, bueno, así es la raza humana es una raza conflictiva, beligerante, está en nuestro ADN. Yo creo que ni uno ni otro. No hay nadie, como quedó bien demostrado con Catalina la Grande, no hay nadie que tenga el poder para imponer a las sociedades individualmente cosas, ni Trump ni nadie. Ni tampoco somos todos los seres humanos en nuestra condición natural agresivos y violentos. Lo que sí hay es un porcentaje importante que tiene características determinadas
que les recomiendo que lean el CIE 10. Existe una cosa internacional que se llama la Clasificación Internacional de Enfermedades. Es algo adoptado por la Organización Mundial de la Salud y por casi todos los países del mundo. Estados Unidos tiene otro, pero el resto de los países del mundo tienen esto. El CIE, ya vamos por el 10, ahora se está produciendo el 11. Lo que hace el CIE es identificar las enfermedades, de manera que cuando un médico diagnostica algo, usa esa terminología de manera que se pueda entender cuál es la situación de la salud mundial. El CIE 10 tiene una característica que se llama trastorno disocial. El trastorno disocial describe exactamente las características del grupo que genera esta situación. Y lo que nos queda por discutir, que ustedes lo pensarán, es qué vamos a hacer con esto. Gracias.